¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Arte, Vida y Pendejadas. Hoy tenemos el tema, Vincent Van Gogh, el destino. ¿Qué onda con su vida? ¿Qué onda con su infancia? ¿Con su muerte? ¿Se murió? ¿Lo mataron? ¿Y qué onda con su oreja? ¿De verdad se la cortó y se la fue a regalar a una prostituta? ¿O qué onda? Vamos a desmentir varias cosas. Hoy estoy con Sara, mi amigo Mau y mi amigo Iván Martín, que sé quién invito. Cierto. No se lo pierdan, está buenísimo. Pues bueno, hoy la verdad es que el tema está súper interesante. Nos agradó muchísimo porque es uno de los pintores más importantes en la historia del arte. Es como de los pintores que más expresó sus emociones. La verdad es que es uno de los mejores pintores y por eso hoy en día está aquí. Es uno de los... el eslabón más importante prácticamente del postimpresionismo. Y bueno, su vida fue muy difícil. Vamos a empezar como en su infancia, ¿no? El tema que hoy vamos a ver es como, ¿qué onda con el destino? O sea, realmente el destino con él tuvo algo como desde su infancia. Un día, digamos, en 1852, Theodorus Van Gogh y Arlota tienen un hijo y pues, se embarazan, le llaman Vincent Van Gogh y se muere. Pues sí, se muere, sí, güey, ya. Pero vamos avanzando, güey. Terminó el capítulo, güey. Ya. Final. Capítulo más corto. Sí, el capítulo más corto que tenemos. Ok. O sea, sí se muere, y la verdad es que sus papás, ya saben, Van Gogh, la creatividad, traían un pedo durísimo. Entonces se les ocurre que si tienen un hijo, pues le van a poner otra vez Van Gogh, ¿por qué no? En 1853 tienen otro hijo, y este sí es el personaje del que vamos a hablar, y que es el famosísimo Vincent Van Gogh. Él es el mayor de 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres, y se convierte como en el eslabón más importante de la familia. Su papá era un protestante, así, un religioso muy, muy fuerte, y crecen con todo ese estigma, digamos, de los dogmas religiosos muy fuertes, que tienen que ver como con esta parte. Pero él, además, cuenta que su infancia fue un poco difícil, digamos. A pesar de que vivió una cierta tranquilidad, sufre una infancia como, pues en algunos aspectos, ¿no? Carl Jung dice que infancia es destino, y lo vamos a ver muy marcado en él, porque al principio, digamos, de su infancia, tiende él, a los 9 años ya dibujaba, ya pintaba, ya hacía algunos bocetos, no con tanta habilidad, la verdad, pero pues le daba el dibujo porque le gustaba. Pero se da cuenta que la naturaleza es algo bien, bien importante por él, pero tiene mucho que ver porque su mamá lo lleva a largos paseos, según él cuenta, o le cuenta Teo en sus cartas, que lo llevaba a largos paseos por la naturaleza, pero muy comúnmente terminaban en una tumba. Y esa tumba decía el nombre de Vincent Van Gogh. O sea, imagínense también la carga psicológica que debes de traer de chavito, ir a ver, o sea, después de una larga caminata con tu mamá, ir a ver una tumba que dice tu nombre, ¿no? Y que te la lleva a ver y que tú le tienes que dar flores, etc. Entonces es una carga como importante, ¿no? Pero sufren, o sea, no sufren pues, pero viven bajo el dogma muy fuerte, digamos, del papá, que era un protestante muy, muy radical. Y pues bueno, como a los 9 años ya dibujaba, a los 15 años se va a una galería de arte a trabajar y eso le cae muy bien. O sea, ahí se da cuenta de que el arte es como su vida y su pasión. Entonces, en esta etapa, como que él pues empieza a entender del arte, empieza a estudiar muchísimo. Era un tipo habilidoso, digamos, como, o sea, era medio coco. Y a los 15, 20 años ya hablaba 6, 7 idiomas. 6 idiomas. Y escribía en 4 o 5, o sea, los dominaba realmente. O sea, era un tipo pues, bastante letrado, digamos, ¿no? Pero cuando llega a esta etapa, pues, o sea, empiezan como sus primeras experiencias amorosas y se enamora de una morra. Y ahí vamos a ver como un fuerte caso de qué tanto él necesitaba como el amor que nunca le dieron en su casa, ¿no? O sea, esa búsqueda de amor y esa búsqueda de aceptación que nunca obtuvo en su casa, la vamos a ver muy marcada aquí. O sea, él lo ponen en una galería y después de un rato lo mandan a la siguiente sucursal. Entonces, que era la sucursal más importante, entonces tiene un salario más cómodo, como que le empieza a ir mejor y así, pero donde vive, pues se enamora de una chavita, ¿no? Entonces, ahí hay chismecito, chisme y cito, que esta morra
era la hija de la casera donde rentaban. Entonces, como que se echaban unas miradas. Recordemos que también en finales de 1800, o sea, una sociedad muy conservadora, pues que obviamente una morra no te iba a decir, ¿qué pedo? ¿Qué pedo vecino? ¿Qué pedo vecino? ¿Cómo andas? No, pero así como, o sea, no iba a ser una morra muy expresiva, ¿no? O sea, como miraditas, así. Entonces, pues a lo mejor, pero era una sociedad conservadora. O sea, buscaban no pagar renta. No, se le eso no paga su renta, pero dijo esa es el paso casera, fácil, sí, ¿no? sí, pues también lo ves así como a bote pronto y dices, Ok. pues qué ole con la casera, ¿no? Total que ese güey se enamora de ella y un día así se agarra los pantalones, arranca unas flores así del piso. Bueno, no sé, ¿verdad? No sé. De película. Estoy mamando, güey. No sé de dónde las arranca, pero se las roba a lo mejor, o asalta a alguien que vendía flores. No sé, pero lleva las flores a esta morra y le declara su amor. Entonces, por primera vez en su vida, lo rechaza. Entonces, esa morra le dice, no, estás pendejo, güey, yo estoy comprometida. Yo nomás coqueteaba porque ¿Cuántos años tenía ahí? me gusta el desmadre. Ahí tenía como 17, 18 Ah, años. Estaba Chavito todavía. Eso hace que empiece a fallar mucho en la galería. O sea, imaginen qué tanto le pesó ese rechazo que lo corren de la galería y lo regresan, digamos. O sea, lo corren de la galería, lo corren evidentemente de la casa también y se regresa a su casa, donde vivían sus papás. Se da cuenta que pues ya no es lo mismo, que pues, no se iba tan bien, ya no está tan chiquito, etc. Y entonces dice, pues mi vida es un fracaso para todo. ¿A dónde vamos? Pues a la religión. Su papá era un protestante así como muy radical. Entonces él dice, no, pues mi llamado es Dios, mi llamado es meterle a la religión y se va a estudiar, prácticamente durante un año estudia teología para meterse como de sacerdote. Entonces así, les digo, ese güey era muy listo, ya hablaba 5 o 6 idiomas, escribía en 3 o 4, era listo y entonces empieza a arrasar así, rompemadres con los exámenes. Y cuando llega el examen de latín dice, no lo quiero presentar. Entonces, no, ¿por qué? ¿Por qué no lo presentas, güey? Lo tienes que presentar además. Si ya sabes tanto, ¿por qué verga no lo presentas? ¿No? Ajá, sí, o sea, es una verga para todo, digamos, como el meme del... se contrata gente verga para todo. O sea, eres ese güey. Ajá, ese güey. Digo, no trabajaba tanto en equipo, ¿verdad? Ahorita nos daremos cuenta de eso. Pero es que ese güey, o sea, sí era muy listo. Entonces le dicen, oye, pero a fuerza tienes que aprender latín porque las misas se dan en latín y pues porque a huevo tienes que aprender latín si quieres estudiar teología. Dice, no, porque la gente humilde no sabe latín. O sea, a la gente humilde, o sea, no entiende, ni sabe leer, ni entiende latín. ¿Para qué vamos a estudiar latín si nosotros servimos al pueblo? ¿Haz de cuenta el PRI? No sé. ¿Haz de cuenta Morena? La verdad. No sé. O sea, era Van Gogh el empático. Sí, güey. De hecho, a él se le dice que es como que tuvo un problema de superempatía. La verdad es que quién sabe qué pedo con ese término. Pero ahí nos empezamos a dar cuenta de la carga como social que tenía y como todas estas cosas que aparecían en su psicología, en donde ese güey no aceptaba ser 100% feliz, sino siempre hacer feliz a los demás, ¿no? Entonces, de repente también vemos como esta parte, él desde muy chavito tiene como pues esta parte de la familia y así, y hay una frase como importante de Carl Jung que dice que infancia es destino. Entonces, yo no sé si todo esto que vivió como en su infancia y adolescencia tardía influye para que pues toda su vida esté un cagadero, pues. Para que se envuelva de esa manera. Sí. Ajá. Entonces, no sé ustedes qué piensan de si la infancia es destino. ¿Tú qué opinas, no? Pues, digo, yo creo que normalmente sí, porque son cosas que te van como forjando, ¿no? O sea, son el ambiente en el que te desarrollas y todo este pedo, te van haciendo la persona que eres ya en una etapa adulta. Sí. O sea, no es como misterio aparentemente, incluso en las terapias, ¿no? Te dicen, güey, es que tu infancia sí tiene que ver un poco con cómo eres ahorita, las cosas que escondes, cómo eres con las que personas. haces. Ajá. Sí. O sea, que lo que realmente crees que es tu infancia tal cual y tienes que buscarla de alguna manera y saber cómo sale. Pero ¿tú crees que es regla? O sea, infancia es destino, totalmente. No estoy segura de que sea regla, pero sí hay una influencia muy fuerte. Desde el ámbito de la psicología podemos ver esta parte de... Existe el temperamento, que ya son cosas que tú traes innatas. Cosas así que... naciste, pues. Sí, o sea, que te transmiten generaciones anteriores, tus padres, ya viene innato cuando tú naces. Después de eso, pues vas forjando como un carácter y finalmente se representa en la personalidad, ¿no? Y yo creo que la base, los cimientos de esta personalidad son en la infancia.
sí creo que te definan un poco en cómo vas a ser de adulto. Finalmente, no es como tú lo decías, ¿no? A lo mejor el destino final, sino puedes tener como un previo de la persona, cómo va a ser en un futuro, cómo se va a desenvolver, pero sí estoy segura de que hay una influencia muy fuerte. Sí, influye fuerte, seguramente, ¿no? ¿Tú que, o sea, sí lo que viviste como en tus primeros 10 años, así, ¿te forja al 100? O pues mira, yo creo que la frase que dice él, a mí me resuena otra que yo he escuchado, o sea, yo creo que quien ama sus raíces, ama su destino. O sea, no creo que sea un tema de lo que ocurrió es bueno o malo, pareció o no pareció, sino que en la medida en la que tú ames lo que viviste, te termina forjando tanto que yo no puedo resistir al adolescente que era yo cuando yo tenía 15, 12 años, porque si lo resistiera entonces no podía amar lo que soy ahora. O sea, soy consecuencia de eso. Sí, claro. Entonces, más allá de decirlo como lo dice él, yo creo que sería el que ama sus raíces, ama su destino, o sea, el que ama la figura de tu vida que te forjó, el que ama a las personas que fueron tus maestros, que no son personas que te dan daño, porque son las cosas que te hacen amar lo que se convirtió ya tu destino y lo que viene más adelante, digo, hablando pues de lo que sería el destino, ¿no? Pues sí. O sea, realmente, por ejemplo, o sea, también empezamos como a ver como la parte psicológica de este güey. Es que, pues sí, o sea, de repente a nosotros también nos da como cierto repele o nos cuesta trabajo aceptar la felicidad, ¿no? O sea, este güey, por ejemplo, cuando llega a un punto en donde, o sea, te digo que lo excluyen así de la iglesia y entonces él se convierte en voluntario. Pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo sabemos que no fue feliz? Es que o sea, muchas cartas, o sea, él tiene cerca de unas 800, 900 cartas que le envía a su hermano. Pero redactadas fíjate, como hablemos, sé eso, pero hablemos de lo siguiente. Yo creo que la felicidad no existe porque no es algo que permanezca. Puede ser algo, si no lo catalogamos como felicidad, pero creo que es algo más complejo. O sea, a lo mejor el güey pues, era complicado y vivía de una forma muy complicada para la época en la que vivía. O sea, él era una persona muy diferente a las personas con las que convivía en el momento en el que lo convivía. O sea, tiene una visión de las cosas muy distinta. O sea, pero ese güey sí llegaba a escribir que se sentía triste, o sea, que una etapa triste en su vida y que él, por ejemplo, por lo menos podía entender eso de él mismo y que hasta que lo externaba con su hermano. O sea, hay muchísimas cartas durante a lo largo de su historia con su hermano Teo y eso, o sea, muchas veces escribe como eso. O sea, sí entendía sus emociones. O sea, sí el güey era medio pendejón para las habilidades socioemocionales. Ajá. Y lo vamos a ver, pero sí sabía. O sea, porque fíjate como alguien que, digo, si pensamos que entiende sus emociones, fíjate qué cabrón sí, comillas, o sea, ¿no? Hablando de comillas, yo no creo que fuera tanto que las entendiera, sino que estaba como muy metido en una inercia donde ya te convierte, o sea, como que tú te desarrollas y te conviertes en una imagen que después te cuesta trabajo desmenuzar. O sea, imagínate cuando tú convives con alguien y de pronto eres la persona más seca o fría de tus amigos y de pronto un día te das cuenta de que pues, tienes un corazón y que lo que quieres es generar una relación cercana con los demás y llegas a abrazas a alguien. Sí. Pero yo creo que depende mucho de la interpretación que le dé cada quien. O sea, tú puedes vivir la misma situación y Michma o yo podemos vivir exactamente esa situación y tenemos una interpretación totalmente diferente. Yo puedo decir, ay, qué trágica mi vida, y tú puedes decir, qué chingón, porque de aquí en adelante puedo hacer otra cosa. Pero ¿cuál es una oportunidad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, yo creo que la percepción personal. Lo que voy es que tiene que ver con esto de la infancia. O sea, lo que te forjó, esa personalidad, ese carácter, es como vas a afrontar las situaciones en un futuro. En este caso Van Gogh, ¿no? O sea, es de repente como ve su infancia y es como afronta ciertos temas, cómo los interpreta, pero no quiere decir que eso no es, simplemente cada quien lo vive diferente, cada quien le da un significado distinto. Sí. Nosotros podemos decir, no, le fue de la chingada, otros podrán decir, no, pues qué chido. O sea, hay una causa-consecuencia siempre y cuando
tú le des ese sentido, ¿no? Qué tan bueno o malo es, todo es como muy subjetivo, al menos en mi punto de vista. Que la verdad Bueno, es que... sí, la conversación es muy subjetiva porque pues, no vivimos en ese Sí, tiempo. claro. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿sabes Claro, qué? qué O sea, bueno. hay una parte como de su historia... Y sí que bueno, porque Sí, no, está bien cabrón allá, cabrón, güey. En Sundert, imagínate, una de las SMX. ¿Quién sabe dónde Sunder es, güey? sonó como a una aplicación de cada Bien verde. Estoy en Sí Sunder. le entraba. Sí le entraba. Tengo Sundert y Tinder. Voy a hacer match en Sundert. Estoy en Sunder, güey. Total, güey. Te conocí en Sunder. Te conocí en Sundert. Sí, güey, ese güey conocía a sus morras. Y lo güey. rechazaron Sí, también lo por esa y todas Next, las güey. aplicaciones. No, pues mejor Bumble, ¿cómo se llama? Bumble. No, porque Sunder agarras puras prostitutas. Eso no. Ay, no todas eran prostitutas, una de esas eran hijas de caseras. Pero bueno, o sea, este güey empieza como a retratar como unas imágenes que no era muy común que se retrataran en el impresionismo. Antes que el impresionismo buscaba muchísimo cómo captar la luz, cómo captar el momento, la escena y cosas muy estéticas, la verdad. Pero él, que se convierte como en un post-impresionista, empieza con temas que tienen más que ver como con cosas sociales. Entonces, desde su interior ya mostraba como, por ejemplo, hay una pintura muy famosa que se llama El comedor de patatas, que justamente lo hace con modelos y todo, contrata modelos. Estaba jodido, la verdad es que Teo, su hermano, es el que le mandaba dinero. Ese güey no tenía forma de conseguir dinero, pero Teo era el que le mandaba dinero. Y es que él empieza a retratar estas escenas y empieza como a ver una estética dentro de ellas. O sea, él ya no le importaba tanto como la estética tradicional que manejaban, sino como una estética dentro de las personas como vulnerables. Entonces su cabeza, digamos, empezamos a ver como esta idea de una empatía fuerte hacia los demás, porque se dice que él, o sea, le llegaron a llamar el Cristo del carbón, el Jesucristo del carbón, de las minas de carbón, porque pues, era completamente dedicado a la palabra del Señor y así como a repartir la palabra, pues. No sé cómo se dice, evangelizar. Evangelizar, así de Dicho en decir. otras palabras. Dicho La palabra del Señor. y llevaba la palabra del De hecho, Señor. eso hacía. Sí. Y la gente, pues, que era muy pobre, la verdad, pues, que sí se lo entendía. Le llegaron a llamar el Jesucristo del carbón. Entonces, cuando el clérigo se entera de esto, así le mandan llamar y dice, no, es que nos hemos enterado de que haces esto y haces lo De que te vale ver. Y ajá, no, y que es muy bueno con la gente pobre, pero la verdad es que no nos interesan tus servicios, güey, o sea, lárgate de aquí porque no te queremos. Siendo un voluntario, güey, o sea, no le pagaban céntimos, no le daban herramientas de nada, O sea, güey. nada más no lleva la imagen tal cual. Ajá, pero la iglesia decía que era un muy mal aspecto Van Gogh, porque este güey sí así se ponía la camiseta y decía, bueno, la toga, no sé cómo se llama, güey. La pero sotana, sí se ponía ¿no? así la sotana, Sí, güey. La toga. Se ponía la toga. La toga es como de... La universidad. Ah, sí, de sí, está grabado. No, güey, es que lo mandaron al diablo otra vez, güey. O sea, imagínate el rechazo otra vez de. Ya, la iglesia no te puede rechazar, güey. A este güey lo Yo mandaron. creo que ahí su intención era otra. O sea, yo creo que él ahí buscaba. Congeniar con ellos, ¿no? Sí, o sea, él pretendía como. Digo, esto que le llaman la empatía que él tenía, yo creo que él buscaba esta identificación con los demás. Y fíjate cómo era tan. Yo creo que era muy astuto. Y entonces él buscaba encontrar Match con algo. Ser aceptado con ellos. Entonces, creo que la forma en la que buscó el match fue una forma muy, ¿cómo decirlo? Como, pues muy manipuladora, porque pues te estoy buscando como los atributos externos de lo que me puede acercar a ti. Entonces y el güey se dejaba de bañar, se dejaba de... Sí, o sea, se no, descuidaba como mugrosotes, si güey, fuera mugrosotes. ellos. Pero no está mal, Para porque poder acercar. pero es la manera en la que te puedes acercar más rápido a ese... Bueno, no es el tipo de Probablemente. personas, pero Más o sino menos, a es la que es como un gente, al latigazo público que al tú vas. te das a ti mismo, güey. O sea, es como Es que en la este- historia, creo que en la historia, a lo mejor nosotros lo tergiversamos porque en la historia suena como a que el güey lo hace por algo, pero creo que había un beneficio oculto que él tenía. O sea, de alguna forma él recibía algo al hacer eso. O sea, tenía un plan, ¿no? Se puede Sí, decir. o sea, Pues, una intención, una él intención. tenía una agenda oculta, pues. Ujú. No sé si era consciente o no, pero de todas formas, su manera de interactuar, pues no era como cuando vas a un lugar e interactúas desde tu cancha, sino que como que sí se quería involucrar también lo mejor. O sea, quería como meterse no sé, ¿no? rápido. Entonces no sabemos si realmente su involucramiento era
como muy auténtico, por así decirlo. O sea, en donde él realmente quería involucrarse con la gente. A lo mejor sí quería. Eso fue lo que lo llevó a que le dijera ¿Qué pasa? Porque creo que la historia se cuenta como que él tomó la decisión de disfrazarse, así como yo lo entendí cuando lo vi. Creo que... ¿Tú lo viste, cabrón? No seas mamón. Güey, no, ya que lo conocí no la peda, güey. que decir dónde lo vi, pues, pero mugroso, lo vi en el puto museo. Perdón, ya dilo, no le quiero decir. Es que no hemos ido a ese museo, güey. Perdóname. Lo vi en el museo de aquí del Zócalo. Perdón. Entonces, cuando lo ves ahí con la historia como es, de alguna forma suena, o para mí me suena como que lo ponen como que el güey lo forzó y no sabemos, o sea, a lo mejor realmente el güey sintió tanta pertenencia que se perdió en ese mundo, que creo que fue lo que realmente ocurrió. Pero entonces sí fue como destino o no, o sea, sí fue como que realmente el destino lo encaminó o él tomó sus propias decisiones. Pues como parece, según yo sí es eso, ¿no? O sea, que lo hizo inteligentemente para meterse en ese, ahora sí que en ese nicho de personas. O sea, él tomó su decisión parece que sí, de ser porque así, si estaba así como tan mal vestido y todo ese pedo, yo creo que sí buscaba congeniar rápido para esparcir la palabra del Señor. Pues, Tal parece, ¿no? Tal parece, güey. Pero real. O sea, ¿creen que existe el destino como tal? O sea, ¿crees que el destino es algo que existe? ¿O que tú llevas pues, tu vida y que las cosas que te ocurren en el futuro es porque hoy estás haciendo algo? ¿O crees que hay un camino como ya predefinido? Porque el destino es eso, güey. O sea, como que la palabra se entiende como, no, pues hay algo ya predefinido y vas a llegar a ese punto a huevo, ¿no? O sea tus decisiones, sea las decisiones de los demás, vas a llegar a ese punto. Pero realmente existe eso, o sea, hay un libre albedrío, digamos, tomando el tema religioso, o no sé, o sea, no hay un destino y puede ser aleatorio completamente. Pues es como en la película de Matrix, por ejemplo, que está el oráculo, ¿no? O sea, la pitonisa, es así como le dicen. ¿Qué tal, güey? Este güey, perdón. No, sobre eso. Así se llama así. No. O sea, el pedo es que al final la señora esa... No, ¿verdad? Sí, por eso me sabía decirlo. Te agarró la pitoniza. Ya fue el destino, güey. Eso sí fue el destino, güey. Perdóname, amigo, ¿no? O sea, la idea es que la señora le dice como le dice el final de la historia, pero dice, no importa lo que vaya a pasar, sino cómo vas a recorrer ese camino, que ese es el camino al destino. O sea, el destino tal cual puede ser que sí exista, pero tú le das ese... Pero lo puedes modificar. Claro, porque el camino es el que tú modificas. Pero más o menos, o sea, no sé si han visto la edad, pero se supone que, güey, o sea, que lo intentes modificar vas a llegar al mismo punto. Ajá, pero de todas maneras lo que importa es el cambio, o sea, no importa lo que esté pasando, sino cómo tomaste o cómo llegaste a esa decisión para llegar a ese punto. Yo creo que es como muy subjetivo, o sea, porque para decir que el destino existe es porque, al menos para mí, es cuantificable, lo puedes medir, lo puedes estudiar y no hay forma, o sea, no hay forma como de que tú digas, este es el destino y tiene como esta parte detrás teórica, o sea, no es tangible. Sin embargo, cada persona le podría dar una explicación, o sea, es naturaleza del ser humano que tú a cosas pues no tan objetivas tengas esa necesidad de tener que darle un significado. Entonces ya es como que la forma a veces de autoconsuelo, de que no tiene una explicación y dices, güey, fue el destino, no que necesariamente el destino lo utilizamos, o sea, la palabra destino lo utilizamos cuando no queremos hacernos cargo de las cosas. Producción. En cuanto a las cosas buenas o malas, ese es el escenario. Es que hay dos formas. Aunque sea muy buena la situación, se la terminas dejando al destino. Y aunque aunque sea muy mal la situación, se la terminas dejando a alguien más. Hay dos formas, que tú quieras ser responsable y que realmente consideres que tienes la libertad de tomar ciertas decisiones y decir el destino yo lo forjo. Ajá. Y la contraparte es decir, no, pues es que ya, o sea, sucedió porque tuvo que haber sido de esa forma, puesto que estoy rodeada de muchas circunstancias, muchas casualidades, hay una causa y efecto. A lo mismo, que es ese hacerte cargo de lo que está ocurriendo. O sea, si hablamos de responsabilidad y de todo eso... Pero sí tienes una carga de responsabilidad total, pero no al 100. O sea, es como si yo te dijera... O sea, lo ponemos en cosas que a lo mejor no son explicables porque son... Si vamos a la parte analítica, decimos, bueno, hay cierta cantidad de probabilidades de que yo me gane la lotería y entonces podemos decir que se debió al destino porque pasó el señor y le compró el boleto. Entonces, dividamos lo que es la parte de lo que no podemos comprender cómo ocurre y que lo ponemos en azar, lo ponemos en cosas externas, y la otra cantidad de cosas que generamos
y que construyen paso a paso. O sea, creo que lo que limita mucho la capacidad de que desarrollemos un destino es que ni siquiera sabemos a dónde vamos. Pero o sea, por eso le ponemos el nombre al destino. O sea, por ejemplo, con ese ejemplo de la lotería, destino. También es que a veces nuestro universo es muy pequeño, o sea, tú ves como lo más cercano, pero si ya lo ves a grande escala, o sea, realmente es muy probable que sucedan ciertas cosas, pero como que tú te quedas clavado solamente en lo poco que vives y crees que es coincidencia, cuando en realidad las probabilidades pueden ser altas porque estamos en un universo y es algo enorme. Es como natural y normal. Es como cuando contamos nuestra historia de vida y dices, como que todos buscamos contar nuestra historia de vida como si fuera la Rosa de Guadalupe. Lo que vivió Van Gogh no es como tan descabellado ni tan impresionante, es un escenario solo porque muchas personas. Pero yo creo que para entenderlo, exacto, eso que acaba de decir está muy bien, porque creo que eso es lo que hace que la historia, o sea, creo que eso es lo que hace que la historia se convierta en, o sea, la volvamos algo mucho más histriónico. Yo creo que la historia de él la volvimos muy histriónica. ¿De él, de Mitch o de Van Gogh? Estamos hablando de Van Gogh. De Mitch, creo que su historia está triste, la verdad. Luego, ya viene el podcast de Mitch. Yo creo que la responsabilidad es ¿qué pasó con Van Gogh? Güey, es que además, por ejemplo, hay una anécdota que justamente yo creo, o sea, yo le doy como una relación como con el destino, güey. O sea, como tú o sea, yo digo que sí estaba malito. O sea, no nada más era como tomó malas decisiones, güey. O sea, no solo tomó malas decisiones, estaba malito, güey. O sea, tenía muy, muy malas decisiones. O sea, ahí les va el chisme. Cito. Ay, no, güey. Es que es un chismecito, pero cito. Chisme y cito. Sí, güey, ya entendimos. Pues estaba en Etzen, una ciudad ahí, un lugarcillo, y o sea, su prima se queda viuda, güey. Entonces ese güey va, no, y la consuela. ¿Qué pedo, prima? Era como, de Monterrey. Este era como Monterrey, güey. Entonces va y así, ¿qué pedo, prima? Pues no, mames, ¿cómo que se murió tu esposo? Sí. Y se la trata de ligar, güey. Entonces la prima se queda así, como, ¿qué pedo, güey? O sea, la neta es que, güey, se acaba de morir mi esposo. Y ese güey le dice, no mames, te lo juro que si te casas conmigo, vas a ser feliz toda la vida. Y ya, no mames, güey, se acaba de morir mi esposo, estás pendejo, güey. Vale, verga. Sí. Digo, en holandés le dijo, no se lo dijo. ¿Cuál, güey? Bueno, y luego. Era chapulín, güey, pero denso eso, güey. Sí. Con la cosas que no se han visto en Monterrey, güey. ¿Qué se han visto? Porque sí hacen. Y después, o sea, lo batea, ¿no? Sí, No, pues le dices, ¿sabes qué? Vete a la verga, güey. O sea, se acaba de morir mi esposo. Ten un poco de respeto. Como cualquier mujer hecha y derecha. Sí, claro. Cualquiera. Total, que la morra huye como a la casa de sus papás y de su familia. Y entonces, pues empiezan ahí como de, no, pues ahí viene Van Gogh y viene para acá. Y ahí lo agarran en la puerta porque viene medio intenso, ¿no? Pues la familia es como, ay, qué chingón, no. Pero viene Vincent. Y entonces llega y la morra como que les explica, este güey me está tratando de ligar después de que se murió mi esposo. ¿Qué pedo, no? Entonces como, ¿qué pedo, güey? Pues, güey, es tu prima además, o sea, olvídate de que se acaba de morir su esposo, es tu prima. Entonces ese güey dice, no, yo voy a hablar con ella porque yo la voy a hacer feliz. O sea, imagínense también qué personalidad necesitas para que te haga falta tanto cariño que a la primera oportunidad te avientes así, que te aferres. Y con tu familia. O sea, y con tu prima, güey. Oye, pero también qué seguridad, ¿no? O sea, es como que los dos puntos. También depende de la prima. Seguridad, ¿no? También es muy extraño ese pedo al final. Pero tienes el valor de hacerlo. Pero para esa época era distinto, o sea, para esa época... Era una grosería. Es más, era malo y a pesar de que era una grosería lo hizo. No, o sea, no dudamos que tenía muchos huevos, pero era pendejo, o sea. Sí estaba malito, sí estaba malito. Sí, te digo, o sea, a lo mejor con muchos huevos. Estaba malito. Total, no acaba ahí, güey. O sea, el güey agarra o sea, no había así focos Philips, ¿verdad? O sea, agarra una lámpara de gasolina y la agarra así de abajo. Y dice, no, me chingo a mi madre. Bueno, en holandés le dice. Rusten vuestro putz. ¿Verdad? En holandés le dice, chingo a mi madre si me voy y no sale y habla conmigo, güey. No mames, esa madre estaba caliente. No, pues ya, espérate, güey. La prima de la lámpara. Si no pues es yo creo que la lámpara, porque la prima, bueno, igual ya con el, la frotaba. con el tieso igual ya.
Lo frotó y Y dijo, nunca te había visto tan tieso, mi amor. Igual lo prendió. No, bueno. Regresando a Isito. Tema serio. Tras otro fracaso amoroso dentro. No, sí. Güey, agarró la lámpara y dijo, en alemán, digo en holandés. No se los repito porque creo que sale sobrando. Pero dice, no me voy a ir de aquí, güey, hasta que hable conmigo, güey. Total, que se quema la mano, güey. Qué pinche ampolla gigante, güey. Y lo mandan a la verga todos, güey. ¿Por su ampolla? No, o sea, la ampolla ni se la vieron, güey. Tarda un poco en formarse, güey. Pero lo mandan así al diablo, güey. Le dicen, ¿sabes qué? No, güey, o sea, estás pendejo, güey. Total, que se regresa a su casa, güey. Triste, desilusionado, güey. Ya sin la religión, sin nada. Y el único que lo atiende, y que realmente es la única persona que lo entiende durante toda su vida, es su hermano Teo. Y es cuando empieza el apoyo fuerte de Teo. Pero, vamos al segundo episodio, porque la neta, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, güey, si lo mataron o se murió, o sea, se suicidó. Corte, repiten. Güey, vamos a ver si se suicidó o lo mataron, güey. Ok. Y además, si ese güey sí se cortó la oreja así como tal cual, se le regaló una prostituta. Se le cayó. O se le cayó de sífilis. O se la cortó él solo o alguien se la cortó. Ok. Hoy lo vamos a decir porque la verdad no se lo van a encontrar en la página del Museo de Van Gogh. Porque esos güeyes son mochos. Digo que son mochos de orejas. Era como el Monterrey de allá, güey. Son mochos. No lo van a decir. Yo se los voy a decir. Entonces, no se pierdan el siguiente capítulo. Está buenísimo. Recuerden, darle like, toquen la campanita y nos vemos en el siguiente episodio. Y Suscríbanse. compártanlo, sí. Compartan todo.